Miembros del directorio del capítulo de la Academia Nacional de Historia, distinguidos miembros de la Academia, compañeros universitarios, colegiales, amigos, les digo con emoción que ha sido muy grato llegar y encontrarme con tantos rostros bondadosos que me han distinguido durante tantos años con su amistad. Compañeros del deporte también están aquí, compañeros de la Asociación Barcelona Astillero y amigos de toda la vida que me honran al acompañarme en esta tarde. Por supuesto que gran parte de mi emoción es tener en este acto a mi esposa, a mi hijo Ricardo, que ha seguido la misma carrera mía en el periodismo, a mi hijo José, que arribó hace pocas horas desde Estados Unidos para acompañarme, y a mi hija política, Elisa Securet, que también está conmigo. Antes de entrar a este tema, quisiera decir que yo cumplí 60 años de ejercicio profesional del periodismo en julio del 2024. Pero mi inquietud por la historia empieza cuando mi padre, cultor de la lectura, me introduce en libros bellísimos, biográficos e históricos. Y cuando en 1963 en la piscina olímpica se celebró los 25 años de la hazaña de Lima de los 4 mosqueteros de Juárez. El organizador era nuestro inolvidable maestro del periodismo, Manuel Palacios Soto. Estaban presentes los 3 nadadores vivos, estaba presente Arduino Tomasi y también el gestor de la hazaña, Jacobo Naó. Y cuando hablaba Tomasi y se lamentaba que faltara en esa reunión de piscina llena, con un ambiente de fiesta maravilloso, se lamentaba de la ausencia de Luis Alcíbar Elizalde, la lancha. Cuando estaba a medio discurso, se oyó un movimiento en las tribunas y Lucho Alcíbar hacía su ingreso a la piscina con las maletas. Venía desde Río de Janeiro para estar presente. Y yo le dije al chiquillo, desde mañana voy a empezar a investigar la hazaña de Lima y voy a escribir un libro. Fue mi primer libro en 1963. O sea, que antes del periodismo empecé con la historia. Historia de Guayaquil, predominantemente, que es una de mis pasiones, e historia del deporte guayaquileño, que lo entendí como una obligación moral que tenía como guayaquileño y como deportista, porque no existe nada de la historia de Guayaquil. Si uno va a las organizaciones deportivas, Federación Deportiva de Guayas, Federación Deportiva Nacional, no existe nada. Había un hermoso archivo hecho desde 1946 por nuestro recordado maestro Tomás y Rodolfo, el licenciado Gerardo Guevara Wolf,
que era secretario de la Federación Deportiva Nacional. Llegó un régimen depredador al gobierno del país, arrasó con las instituciones deportivas y ese archivo voluminoso, hermoso, lo echaron a la basura. Fue a parar a la basura. No existe nada. La única manera de poder investigar aquello que era mi inicio en la investigación deportiva fue ir a los diarios y revistas viejas en la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Ahí he pasado 61 años. Con enorme placer, porque los historiadores, que hay muchos aquí, miembros de la academia, saben como yo que el hallazgo histórico produce un placer inconmensurable. Y aquí estamos con la bondad de los miembros de la academia que me han honrado al invitarme a ser miembro de esta entidad. La Revolución Juliana, ruptura de la armonía deportiva nacional, es el tema, pero es solo el anticipo ya bastante avanzado de un libro que pienso escribir que se llamará Revolución Juliana, Deporte y Regionalismo. El golpe militar del 9 de julio de 1925, conocido como Revolución Juliana, cuyo centenario se cumple este año, es uno de los episodios más controvertidos de nuestra historia. Sobre él se han escrito más de un centenar de libros, ensayos y artículos. Los análisis sobre sus causas y sus justificaciones son muy disímiles, dependiendo de las posiciones ideológicas, políticas, de teoría económica y de origen regional de sus autores. Para el historiador guayaquileño Guillermo Arosemena, el golpe de Estado de julio de 1925 es un evento ignominioso en la historia de Guayaquil, y así se titula su libro editado en 2002. Las actividades económicas de la sierra, predominantes desde la fundación de la Real Audiencia de Quito hasta finales del siglo XVIII, sufrieron un colapso por la quiebra de la industria obrajera y el mantenimiento del sistema hacienda. A partir de 1870, dice Arosemena, se inicia el auge de la exportación del cacao. Millones de dólares ingresan a Guayaquil y se produce una prosperidad sin precedentes. Según el historiador guayaquileño, la diferencia del nivel de vida entre quiteños y guayaquileños era abismal y causaba resentimientos entre los quiteños. El verdadero móvil atrás de la caída del presidente Córdoba, en la opinión de Guillermo Arosemena, fue la envidia al inmenso poder económico que había en la costa, contrastando con la pobreza de la sierra. Juan Pacimiño Cepeda, historiador quiteño, sostiene en su libro Revolución Juliana, Nación, Ejército y Democracia que el derrocamiento se produjo por el agotamiento del Estado liberal, la muerte de Eloy Alfaro y sus principales lugartenientes, el ascenso del caudillismo clasista, el predominio bancario de Guayaquil, la sucesión de los gobiernos fraudulentos de Alfredo Oteizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba, y ante todo la crisis económica derivada de la caída de los precios del cacao. Sin embargo, lo dije antes, hay una derivación que nunca ha sido explotada ni estudiada, y es la que pondremos hoy.
su papel en la ruptura de la armonía deportiva nacional, en el surgimiento de una lucha regional por el poder deportivo nacional e internacional, el choque de una teoría estatista del manejo deportivo adoptada en Quito y una teoría voluntarista predominante en Guayaquil, y finalmente la expedición de 3 leyes del deporte por los regímenes de la década de los años 30, dictadas bajo el impulso del regionalismo. Esta áspera y larga disputa, que duró 13 años, no fue solo ideológica, tuvo ingredientes políticos y regionales, tal como ha ocurrido muchas veces a lo largo de nuestra historia. ¿Cuál es el vínculo entre la revolución juliana y el deporte de nuestro país? ¿Cuándo se produce el choque entre estas dos visiones de la conducción del deporte? A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, Ecuador ingresó a la modernidad deportiva sin ninguna influencia extranjera en la llegada de los deportes modernos. Lo contrario se ha sostenido con mucha frecuencia, aún en ensayos presuntamente serios. Este suceso histórico se produjo con la fundación del Club Sport Guayaquil el 23 de abril de 1899. La reunión constitutiva del club se cumplió en el Colegio Olmedo, situado en la calle Caridad, hoy Chile, y Clemente Ballén. Su fin era proporcionar a los socios diferentes recreaciones, especialmente juegos de fútbol, cricket, lawn tenis, botes y otros, como detallaba el 1 de mayo el diario El Grito del Pueblo. El club lo formaron jóvenes guayaquileños pertenecientes a las familias enriquecidas por la agroexportación, que regresaban de Europa luego de concluir sus estudios. En la lista de los integrantes distinguimos solo a 2 extranjeros: Juan Demóstenes Arosemena, de 20 años, quien estaba en aquel tiempo en Guayaquil laborando como auxiliar de cajero de la Guayaquil-Quito Railway, que construyó el ferrocarril aquí, y quien llegaría a ser presidente de Panamá de 1936 a 1939. El otro era su compatriota José de la Guardia, estudiante de medicina de la Universidad de Guayaquil. Nada tuvieron que ver los extranjeros, ni los ingleses, ni los inversionistas en transporte, minería, electricidad, como sí ocurrió en otros países como Argentina y Uruguay. Como en todas las actividades a través de la historia, Guayaquil fue la puerta de entrada del país a la modernidad y al progreso deportivo. Esto no puede explicarse sin atribuirlo a Manuel Seminario Sáenz de Tejada, nacido el 4 de mayo de 1884 en la legación ecuatoriana en París. Como segundo vástago del matrimonio de don Miguel Eduardo Seminario y Martí Corena y la dama guatemalteca doña Jesús Sáenz de Tejada. El joven Seminario, descendiente de las más poderosas familias dedicadas al cultivo y exportación del cacao, llegó a Guayaquil en mayo de 1907. Su arribo marca el inicio de una época brillante de progreso social y deportivo. Desde su llegada se produjo activar la práctica de los deportes y llevarla a todas las capas de la población. Dotado de una dinámica entusiasta e incansable, dio vida a clubes inactivos, fundó nuevas entidades y organizó en 1908
el primer torneo de fútbol de la historia. Lo ganó el Club Sport Guayaquil en aquel 1908. En 1912, el Club Sport Guayaquil se enfrentó en la capital al Quito Sport Club en agosto de ese año. Y los quiteños pagaron la visita midiendo a los guayaquileños en octubre del mismo año. Los dos partidos se realizaron en un ambiente de gran confraternidad. La actividad de seminario no cesaba. Fundó en 1922 la Federación Deportiva de Guayaquil, más tarde Federación Deportiva de Guayas. Levantó un pequeño estadio y realizó el primer campeonato federativo. En 1924 se propuso enviar una delegación de atletas a los Juegos Olímpicos de París, tarea casi imposible, pues nuestro país no tenía comité olímpico. El seminario se valió para ello de dos personajes. El primero, Enrique Dorn y de Alzúa, guayaquileño, hijo del caballero alemán Enrique Dorn y de María Dolores de Alzúa y Rocafuerte. Desde 1913 Dorn era funcionario diplomático y luego embajador extraordinario y ministro plenipotenciario de Ecuador en Francia. En ese país se hizo muy cercana amistad con Pierre de Freddy, barón de Coubertin, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien lo nombró en 1919 miembro de esa entidad que regía el tema olímpico en todo el planeta. Dorn y de Alzúa contrajo matrimonio en París en 1890 con María Rosa Seminario y Albertini de la Cerda, hija de José Ezequiel Seminario y Martí Corena, tío de Manuel Seminario Sáenz y Tejada. Manuel y María Rosa eran por tanto primos. El matrimonio de Dorn y María Rosa posibilitó el ingreso del diplomático guayaquileño a la familia Seminario y lo convirtió en primo olímpico de Manuel Seminario. El otro personaje al que acudió Seminario fue el francés Frank Reichel, influyente secretario general del Comité Olímpico Internacional y presidente del comité organizador de los Juegos de París en 1924. Reichel había sido contemporáneo del Seminario en un colegio parisiense. Habían trabajado amistad y mantenían correspondencia epistolar. Fueron los dos, Dorn y Reichel, quienes interpusieron su ascendiente y su prestigio para que a la Federación Deportiva del Guayas se le concediera calidad de comité olímpico, y los atletas Alberto Jurado González, Belisario Yasís y Alberto Jaramillo pudieran participar en los Juegos de París. Seminario logró también que el presidente José Luis Tamayo, por decreto, ordenara se le entregue la suma de 6.000 sucres, con lo que se financió el viaje por vía marítima de los tres atletas y su participación en París. En 1925, Seminario empezó a concebir la necesidad de crear una entidad nacional que asumiera la conducción del deporte. Reichel sugirió al Seminario principiar, como en todas partes, por organizar los deportes por provincias. Una vez fundadas esas agrupaciones seccionales, deberán concentrarse en una entidad madre que tendrá la representación omnipotente del país en cuanto a las relaciones internacionales y el control y representación de los diversos deportes de acuerdo a las normas internacionales.
Bajo las normas aconsejadas por Rachel, Seminario empezó a alentar a los dirigentes provinciales para fundar federaciones en cada circunscripción. Así se crearon 6 federaciones, incluida la de Uruguay. En abril de 1924, Seminario nombra la Federación Deportiva de Guayas, de la que era presidente. Invitó a las federaciones provinciales para que concurrieran al primer Congreso Deportivo Nacional que debía llevarse a cabo en Guayaquil en mayo de 1925. En efecto, el 9 de ese mes se reunió por primera vez la Junta Preparatoria del Congreso. Presidente fue designado Manuel Seminario. Vicepresidente fue nominado el delegado de Pichincha, Rafael Alvarado, y secretario de la SUARE, Daniel Alberto Canizaro. El 15 de mayo, en el Salón Auditorio del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, se inauguró el primer Congreso Deportivo Nacional bajo la presidencia de Seminario. El Congreso resolvió la fundación de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador por votación unánime de las 6 provincias entre las que estaba Pichincha. Sobre la fundación de un Comité Olímpico Ecuatoriano, la delegación de Pichincha presentó un proyecto que disponía que este nuevo organismo esté adscrito al Ministerio de Educación, siendo el ministro el presidente nato, más 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo. Los 3 representantes de la Federación Deportiva Nacional iban a estar en minoría frente al gobierno. En este Congreso aparecieron las 2 misiones que dividirían luego a los dirigentes nacionales y causarían hondas disensiones. Manuel Seminario concebía el deporte como una actividad de suma importancia en el desarrollo social que debía ser dirigida por voluntarios con plena autonomía en sus decisiones respecto del Estado, reconociendo eso sí que los organismos gubernamentales debían prestar una amplia labor de apoyo al deporte. Los dirigentes quiteños revelaron que su idea matriz era la existencia de un deporte manejado por funcionarios estatales, dirigido desde los estamentos ministeriales con participación minoritaria del voluntariado deportivo. El 25 de mayo, fecha de clausura del Congreso, reconocida como la de la fundación de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, Manuel Seminario anunció a los delegados provinciales y a todo el país que en aras del fortalecimiento institucional y en beneficio de los dirigentes deportistas ecuatorianos, la Federación Deportiva del Guayas cedía a la nueva entidad las afiliaciones internacionales que le habían concedido la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, y la Federación Internacional de Tenis. Terminado el Congreso, la Federación Deportiva del Guayas ofreció a las delegaciones concurrentes un banquete en el Hotel Ritz. Ese fue el último día de la armonía y unidad deportiva en el país. Vino de pronto, apenas 45 días después del banquete, los brindis, abrazos y discursos, especialmente de los dirigentes quiteños, la ruptura de las relaciones cordiales provocadas por la Revolución Juliana. El 14 de agosto de 1924, el Congreso Nacional declaró legalmente electo para el cargo de presidente constitucional de la República al doctor Gonzalo Córdoba, candidato oficial y prominente miembro del liberalismo, quien había triunfado en elecciones
que la oposición conservadora clerical calificó de fraudulento. Sus críticos consideraban al nuevo presidente un representante de los intereses de la, entre comillas, corrupta oligarquía bancaria costeña, y su aliado, el latifundismo serrano, encarnado en el ex alfarista general Leonidas Plaza Gutiérrez, devenido hacendado por obra del matrimonio con Avelina Lazo, miembro de una conspicua familia ligada al gamonalismo. El poder alcanzado por Plaza en la sierra luego del asesinato de Eloy Alfaro no le hubiera servido para consolidar el predominio del liberalismo disidente si no hubiera adoptado una sólida alianza con el sector bancario y agroexportador de la costa, cuya figura emblemática era Francisco Urbina Jado, principal accionista y gerente del poderoso Banco Agrícola y Comercial. De esa entente surgieron lo que desde Quito se denominó los gobiernos plutocráticos, encabezados por el propio Plaza Gutiérrez y luego por Alfredo Vaquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba. Posesionado el 31 de agosto, desde la mañana siguiente debía comenzar el ejercicio de la presidencia. Prácticamente no comenzó nunca por su frágil salud. Los amigos de la víspera emplazaron sus baterías contra él. A la cabeza de ellos precisamente Luis Napoleón Díaz, propuesto para ministro de Hacienda por el cordobismo antibanquista y aceptado por Córdoba en principio, pero enseguida rechazado con susto, como afirma Óscar Efraín Reyes en el libro Los últimos 7 años. 9 meses duró el régimen de Córdoba y en ningún momento pudo superar la fragilidad de su salud. Ello impidió al país afrontar la crítica política, social y económica, cuyos orígenes superaban la simplista visión regionalista de adjudicarla a los bancos guayaquileños y a comerciantes exportadores. Después de la quiebra de la industria obrajera asentada en la sierra, toda la economía del país se asentó en la exportación del cacao cultivado en los ríos Guayas y Manaví y exportado a los países del mundo. Linda Alexander Rodríguez, doctora en Historia por la Universidad de California, Los Ángeles, señala en su libro Las finanzas públicas del Ecuador, 1830-1940, que igual en otros aspectos de la vida nacional, el regionalismo afectaba la finanza gubernamental. La costa proporcionaba la mayor parte de los ingresos del gobierno central. Desde 1830, la aduana y en particular los impuestos a las importaciones han sido la fuente de ingresos ordinarios de la nación, porque producían casi todas las exportaciones del país y recibían la mayoría de sus importaciones. Los bancos más poderosos desde lo económico estaban en Guayaquil y contribuían con sus operaciones de crédito al fomento de la agricultura, el comercio y el progreso y reconstrucción de la ciudad, especialmente luego de los pavorosos incendios de 1896 y 1902. El Banco Comercial y Agrícola era la entidad bancaria más fuerte del país y a ella acudían con frecuencia los gobiernos en busca de préstamos para financiar los continuos déficits fiscales. La Revolución Urbiana estalló en Guayaquil el 9 de julio de 1925. Francisco Urbina Jado fue detenido en Guayaquil
y en Quito era destituido y apresado el presidente Córdoba y varios de sus ministros. Todos los estudios históricos sobre este suceso están de acuerdo en considerar el protagonismo ideológico del golpe militar al banquero e industrial quiteño Luis Napoleón Díaz, un personaje controversial en aquella época y aún en nuestros días. En su obra La Cartuja de Parma, el escritor francés Henry Stendhal hace decir a uno de sus personajes que la política en una obra literaria equivale a un pistoletazo en medio de un concierto. Esta figura podríamos asimilarlo a la irrupción de la política y el regionalismo en el deporte en 1925. Manuel Seminario Sáenz de Tejada presidía la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y la Federación Deportiva del Guayas, que era la más activa del país. También desempeñaba el cargo de comisario del Banco Comercial y Agrícola y era gerente general de Seminario y Compañía. Gracias. Una de las principales empresas exportadoras del país. Gracias. Al caer la tarde del 9 de julio, una patrulla militar armada se acercó al domicilio de Lubín Ajado y le comunicó que estaba detenido por orden de la Junta de Gobierno. El segundo gerente del banco, Rogelio Benítez y Casa, fue también detenido el día 9, pero luego puesto en libertad para que abra la entidad bancaria el día 10 y atienda a los clientes. El día 12 de julio corrió por la ciudad la versión de ciertos aletreos conspirativos de los 6 ministros cordobistas, Leonardo Sotomayor y Luna y Camilo Pardo y el coronel Carlos Flores Guerra. A esta supuesta conspiración se unió el nombre de Manuel Seminario Sáenz de Tejada, quien nunca había intervenido en política. El día 14 de julio se intentó realizar una cartelera de boxeo 2 días después en el América Amparo. El promotor de la cartelera acudió al seminario como presidente de la Federación Deportiva del Guayas para solicitar el permiso. Y dada que la situación política era muy convulsa, el seminario negó el permiso. El promotor fue el del jefe de zona, y el jefe de zona, por sobre la autoridad de la Federación Deportiva del Guayas, autorizó la cartelera. La Junta Militar de 1925 producía la primera intervención política en la historia de nuestro deporte. Manuel Seminario aclaró que él jamás había ejercido funciones políticas y que su función era eminentemente comercial. Renunció para no causar mayor controversia a toda su función, pero se le pidió que hasta tanto se realice una Junta General siguiera en la presidencia de la Federación Deportiva Nacional. Mientras Seminario recibía el reconocimiento en el extranjero al ser designado miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, consejero de la FIFA y más tarde fiscal de la misma entidad, dentro del país, la lucha regional por el poder deportivo denostaba de la personalidad de Seminario.
La idea de que Guayaquil, con la Revolución Juliana, había perdido todo poder e influencia con el golpe militar y que ahora era Quito el centro de toda autoridad y preponderancia nacional, hizo nacer el propósito de despojar a Guayaquil de su condición de sede del deporte y de las entidades que lo gobernaban. No empezó enseguida, pero este sentimiento se mantuvo en estado larvario primero y luego siendo labor de zapa ante las autoridades civiles y militares. La Revolución Juliana creó en 1927 el Ministerio de Previsión Social. Inadvertidamente colocó al deporte bajo el régimen de ese ministerio totalmente ajeno a lo que históricamente se concebía. A inicios de marzo, el ministro de Previsión Social conferenció con el presidente y le presentó un extenso informe, así se llamó, de los dirigentes quiteños que pretendían concurrir a los Juegos Olímpicos de Amberes en 1928. Sorpréndanse con una delegación de pelota nacional a los Juegos Olímpicos en Amberes. El propósito se frustró y más tarde empezaron otras maniobras destinadas a despojar a Guayaquil y a la Federación Deportiva Nacional de su carácter de entidad matriz del deporte. En 1929, la Federación Deportiva Nacional se había afiliado a la Confederación Sudamericana de Atletismo y recibió una invitación para concurrir a Lima. Hizo las gestiones el doctor Armando Pareja Coronel, que era el presidente de la Federación, y el Ministerio de Previsión Social le negó la ayuda para que concurrieran los atletas a Lima. De repente apareció en Guayaquil el doctor Rafael Alvarado, dirigente quiteño que había estado en el Congreso Nacional de mayo del 25, y le pidió al doctor Pareja que autorizara la participación de una delegación en el torneo de Lima que había sido conformada por el Ministerio de Previsión Social. Carrera se negó Pareja se negó, y Alvarado dijo que los dirigentes de Pichincha autorizarían esa participación y se fueron a Lima. El doctor Pareja conferenció con la Confederación Sudamericana de Atletismo y los atletas que estaban en Lima fueron noticiados de que no podían participar porque no tenían el permiso de la Federación Deportiva Nacional. Esto no desalentó a los dirigentes de la Federación Deportiva de Pichincha. En 1931, el 29 de junio, en el registro oficial el presidente Isidro Ayora promulgó 2 decretos, uno creaba el Comité Olímpico Nacional y el siguiente una nueva organización deportiva dependiente del Ejecutivo, suprimiendo a la Federación Deportiva Nacional y a las federaciones provinciales. A nombre del ministro, ante el reclamo del doctor Pareja Coronel, el ministro de Educación, Manuel María Sánchez, respondió al reclamo de que era la Federación Deportiva Nacional
la que tenía las afiliaciones internacionales, dijo que en todo el país el deporte tenía que estar subordinado al gobierno nacional y que el nuevo sistema creado por la ley de Ayora de 1931 iba a destruir, frases suyas, las preponderancias regionalistas. El 29 de julio de 1931, la Federación Deportiva de Pichincha se reunió en Junta General y decidió desafiliarse de la Federación Deportiva Nacional de Ecuador. Pero aquí viene un caso extraño de amnesia interesada por parte de los dirigentes quiteños. En aquella junta se dijo en un documento que en el año 1925, a iniciativa de la Federación Deportiva del Guayas, por medio de una convocatoria impensada, se reunió en Guayaquil un congreso con representación de 6 federaciones provinciales y en él se estableció una entidad nacional que debía funcionar en esa ciudad. La Federación de Pichincha, dice el comunicado, que se opuso a la creación de esta entidad, a la que se daba el carácter nacional cuando no representaba sino la voluntad de 6 provincias, tácitamente no la reconoció. El comunicado revelaba esa amnesia muy conveniente para sus propósitos. La convocatoria de 1925 se hizo en el mes de abril para un congreso de finales de mayo. Que la Federación Deportiva se hubiera opuesto a la creación de la Federación Deportiva Nacional era una mentira colosal. Todo quedó en evidencia cuando los diarios de la ciudad publicaron varios documentos del Congreso de 1925, en que constaba que concurrieron los dirigentes de Pichincha, participaron entusiastamente, ocuparon cargos directivos y se fueron aplaudiendo a la Federación Deportiva de Guayas y a Manuel Seminario. Abundando sobre la negación de los dirigentes quiteños, el 12 de junio sesionó la Federación Deportiva de Pichincha para conocer el informe del capitán Pablo Borja, uno de sus delegados al Congreso Deportivo. Según publicó el diario El Guante el 13 de junio de 1925, sometido a consideración dicho minucioso y detallado informe, mereció un voto de aplauso como testimonio de su aceptada labor, acordándose además aceptar las resoluciones tratadas en el expresado Congreso. Pichincha estuvo siempre de acuerdo. Y uno de sus dirigentes, el doctor Rodrigo Jacome Moscoso, en el auditorio del Vicente de Rocafuerte, el día de la clausura, pronunció un almibarado discurso reconociendo el mérito de la Federación Deportiva de Guayas y de Manuel Seminario. Dice ahí mismo la última parte: he querido también en este congreso y en esta sesión inaugural y solemne presentar mis felicitaciones a su digno presidente, don Manuel Seminario, a quien se le debe el gran progreso que va adquiriendo y su impulso y ventajas del deporte ecuatoriano. Siempre estuvieron de acuerdo. El odio regionalista hace nacer esta mentira del rechazo y del no reconocimiento de la federación. El informe de 1931 afirmaba que, de acuerdo con publicaciones extranjeras, Ecuador no constaba entre las naciones que gozaban de una organización
internacional. No se habían percatado que desde 1925 la Federación Deportiva del Guayas estaba afiliada a la FIFA y que en ese 1925 se entregó esas afiliaciones de Guayas a la Nacional. Este es el handbook de la FIFA de 1931, donde la FIFA reconoce como miembro a Ecuador. La ilusa pretensión, producto más de odios regionales que de racionalidad y conocimiento de la Organización Deportiva Mundial, sufriría pronto una honda decepción. Las gestiones del gobierno ante los organismos internacionales para dar a conocer la nueva estructura del deporte y solicitar su respaldo se encargaron a Gösta Belenius, un ciudadano sueco que era director general de Educación Física del Ecuador. Belenius escribió a la FIFA diciendo que había una nueva organización y que la Federación Deportiva Nacional del Ecuador ya no existía. La FIFA le contestó diciendo: de conformidad con nuestros estatutos solo es reconocida una sola Federación Nacional. Y este reconocimiento exige que la Federación Deportiva Nacional del Ecuador sea considerada por nuestra organización internacional como la sola autoridad del fútbol en el Ecuador. Los dirigentes quiteños no se calmaron. En 1932, con ocasión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el ministro de Educación se dirigió al Comité Olímpico de los Estados Unidos para inscribir un atleta apellidado Navarro. La Federación Deportiva Nacional contestó que ese atleta no constaba en sus registros ni estaba autorizado. Insistió el ministro reafirmando la inscripción a nombre del gobierno del Ecuador, pero la Federación Deportiva Nacional insistió también en que no estaba autorizado para participar. El atleta no pudo intervenir y la bandera de Ecuador en el Coliseo de Los Ángeles fue arriada ese mismo momento. La nueva organización de 1931 nunca entró en vigencia. Nadie la tomó en cuenta y murió por consunción. Después surgieron muchas otras luchas regionales que sería largo enumerar, pero en 1937, régimen del ingeniero Federico Páez, los dirigentes quiteños consiguieron la expedición de otra nueva ley del deporte que fue la que dio origen al llamado Consejo Nacional de Educación Física, la educación pre- y postmilitar y las actividades deportivas nacionales, pomposo nombre con el que desaparecían todas las entidades deportivas y se nombraba Quito como sede de la nueva institución. Nunca entró en vigencia, se publicó en los periódicos, jamás en el registro oficial. Por orden del ministro de Defensa, ya estaba el deporte en el Ministerio de Defensa, que era el coronel en esa época, Enrique Gallo. Gallo ordenó que no se publicara. Nunca tuvo vigencia. Pero a finales de 1937, ya en el poder del general Enrique Gallo, los dirigentes quiteños convocan y el gobierno a una asamblea nacional para dictar una nueva ley. Se discutió entre varios delegados de la asamblea, pero no estuvieron nunca Guayas, a la que no se la invitó a una asamblea del deporte para dictar una nueva
Igual Manabí, Azuay y Tungurahua nunca participaron. El 2 de enero de 1938, en el seno de la Asamblea, los delegados quiteños acusan a la Federación Deportiva del Guayas de ser divisionista y no haber aportado nada al deporte del país. La Federación Deportiva del Guayas había sido la puerta, o Guayaquil, la puerta de entrada del deporte moderno en el Ecuador. Realizó los primeros torneos guayaquileños. Fue la que dio lugar a los llamados partidos intersitios entre un club de Guayaquil y uno de Quito. Se había fundado la Federación Deportiva del Guayas, Manuel Seminario, la había afiliado internacionalmente. La Federación Deportiva del Guayas había enviado atletas a los Juegos Olímpicos de 1924. Había cedido la del Guayas las afiliaciones internacionales para provecho de todo el país, pero para los dirigentes quiteños no había nada. El 8 de enero de 1938, esa asamblea a la que no habían concurrido las provincias más importantes fue la que dio lugar a la llamada Ley Orgánica del Deporte Nacional, tercera ley en la historia. Por supuesto que la Federación Deportiva Nacional de Ecuador fue declarada difunta y las federaciones deportivas provinciales desaparecieron. Guayaquil estaba muy entusiasmada por la realización de 2 torneos en Lima, uno de básquetbol y uno de natación. Jacobo Nahón y Arduino Tomasi, dos extranjeros que están sepultados aquí, fueron los que hicieron que la Federación Deportiva de Guayas, porque ya no existía la nacional, se afiliara a la Confederación Sudamericana de Natación. Y se produjera entonces una selección y el viaje de 4 nadadores titulares y 2 suplentes a quienes nadie conocía en el planeta, ante delegaciones completas de Perú, de Chile, de Uruguay, de Argentina, y nosotros con 4 nadadores inscritos solo en el retiro. Fueron los 4 mosqueteros del Guayas. Nadie en su sano juicio podía imaginar que este grupo de muchachos pudiera derrotar a delegaciones completas de poderosos países con larga experiencia y victoria olímpica. El 27 de marzo de 1938 ocurrió el milagro. Los 4 jovencitos, nadando solo en estilo libre, vencieron a los demás países y dieron a Ecuador el título de campeón sudamericano de natación. Los diarios del Perú llamaron a este suceso la hazaña de Lima. El anuncio de la victoria desató una sana locura deportiva. Nadie sabe si la ciudad y el país entero volverán a vivir algo igual. Fue un carnaval eufórico, el desborde de un pueblo poco entusiasmado o acostumbrado a celebrar victorias de su deportivo. Quiero que vean este diploma otorgado por la Confederación Sudamericana de Natación, título de campeón sudamericano, conferido a la Federación Deportiva de Guayas. La Federación Deportiva de Guayas, tan denostada por los quiteños,
como entidad inservible, divisiva, regionalista, le dio la primera gran victoria deportiva en nuestro país en la pileta Nippon de Lima, ese 27 de marzo de 1938. Los 4 héroes deportivos eran afiliados a la Federación Deportiva del Guayas, entidad que había sido desconocida por las leyes del deporte del 31, 37, 38. La federación a la que se confirió el diploma y se entregó el trofeo había dado a Guayaquil entero el primer gran triunfo del país en su incipiente historia. El país entero se preparó para recibir a sus deportistas que iban a llegar a Guayaquil. La ciudad, sus instituciones civiles, sus organismos sociales, sus entidades deportivas, la ciudadanía toda, se prepararon para recibir a sus grandes figuras. El gobierno declaró ese día fiesta cívica local y el jefe supremo, Enríquez Gallo, ofreció llegar a nuestra ciudad para recibir a los triunfadores. Enríquez Gallo había sido el verdugo de la Federación Deportiva de Guayas cuando le declaró inexistente el 8 de enero de 1941. El desfile del 5 de abril será recordado por siempre. Se calcula que participaron alrededor de 100.000 personas en las calles y los balcones en tiempos que nuestra ciudad tenía entre 120.000 o 130.000 habitantes. Elegantes carrozas seguían a los carros descubiertos, a los que iban los mosqueteros, y la gente entregaba guirnaldas y lanzaba flores a los carros. No solo los diarios y revistas del país dieron un gran relieve a la hazaña de Lima. Por primera vez en la historia, la revista El Gráfico dedicó su portada a Carlos Luis Gilbert, el Grillo, nadador guayaquileño, cuádruple campeón sudamericano a sus 18 años de edad. Lo más importante fue que Enríquez Gallo, desde un balcón del municipio que en esa época daba a las calles Malcón y Clemente Ballín, dirigiéndose a la multitud, declaró nacionales ilustres a Dino Tomasi y a Naum. Pero el pueblo celebró no solo esa victoria, sino que en palabras de Enríquez Gallo, están sus expresiones en los diarios, dijo: reconozco la gran importancia de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y de la Federación Deportiva de Guayas, y derogo el decreto del 8 de enero de 1968. La hazaña de Lima provocó la derogatoria del último intento en 13 años de los dirigentes quiteños de llevar hacia los escritorios ministeriales el deporte y desconocer el poderío que había adquirido la Federación Deportiva de Uruguay. Este triunfo, que es considerado la primera y única hazaña del deporte nacional en su ya larga historia, marcó el fin del primer episodio de las disputas regionales. Después vendrían otras, pero no tuvieron la escabrosidad y la aspereza de esta batalla inicial nacida el día de la Revolución Juliana. Les agradezco a todos su paciencia.